Bueno, pues buenas tardes. Me presento, yo soy Rubén Manso, soy el presidente del Centro Diego de Covarrubias, que es la institución que organiza este evento de presentación del libro, que esta misma institución, junto con la editorial Bookman, ha publicado en honor a don Juan Velarde. Para los que no nos conozcan, nosotros somos, ahora me gustan mucho los anglicismos, un think tank, pues está bien, una asociación en la que proponemos el liberalismo cristiano. Es decir, nosotros creemos que el liberalismo no es pecado. Nos pasamos la vida explicándolo en muchos sitios, que el liberalismo no es pecado. Nosotros creemos o intentamos desde nuestra institución llevar a cabo una defensa de la vida desde la concepción natural, o sea, desde la concepción hasta su extinción natural, de la propiedad y de la empresa, del emprendimiento. Creemos que la economía de mercado es un lugar donde se pueden poner o donde se deben poner en marcha los valores que todos hemos aprendido a través de la tradición en nuestras familias, pero también creemos que el mercado crea valores que luego se pueden transmitir al resto de la sociedad. En cualquier caso, como ya les he dicho, somos liberales y cristianos, admitimos todo el mundo, incluso exministros de Hacienda, entonces tenemos rencor fiscal, pero no rencor cordial, que eso hay que saber del corazón. Y espero que disfruten de la presentación que hoy vamos a hacer del libro de don Juan Velarde, como ustedes saben, un economista que casi vivió un siglo, un economista que contribuyó muchísimo al entendimiento de la economía en España y un economista que fue siempre un ejemplo de valores liberales y de valores cristianos. Bueno, lo de siempre no, porque hubo una época en que fue falangista, pero también somos perdonados. En cualquier caso, muchas gracias a la editorial Bookman por habernos ayudado en este proyecto editorial, a Virginia, nuestra directora, que ahora se dirigirá a ustedes, que ha sido realmente la persona que ha llevado el peso del libro. Y nada más, solo recordarles, porque yo siempre lo recuerdo, nosotros no admitimos subvenciones, ¿de acuerdo? Pero sí aceptamos su ayuda. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya estamos hoy aquí, ya llegó el día. Gracias, Rubén, por esta fantástica presentación de nuestro humilde centro, que ya lleva unos años dando guerra. Antes de nada voy a irme a los agradecimientos, que son múltiples. Dar las gracias primero a este espacio que nos acoge, un sitio muy especial que yo conocí hace unos meses y que cuando lo conocí supe y tuve claro que el homenaje a don Juan y tenía que ser aquí, ¿no? Una antigua iglesia y con este maravilloso crucifijo detrás, y además hoy me he enterado que sigue siendo un espacio sacro, así que pues es como, no sé, creo que es un sitio ideal para un acto como el de hoy. Pero es que además el nombre de este sitio, que es Olumen, y pone espacio para las artes y la palabra. Yo creo que el libro que tenemos hoy aquí, que ya tenéis alguno en vuestras manos, por lo menos para mí, es arte y es palabra. Es arte por varias razones. La primera porque en la portada está una obra de arte de Paloma Velarde, hija de don Juan Velarde, que es una extraordinaria pintora y retratista, que es una obra que además agradecemos desde ya a la Real Sociedad Económica Matritense y Amigos del País, la cesión, porque se la encargaron ellos, así que gracias. También hay otro fantástico retrato dentro de don Juan, hecho por Paloma, que pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que también agradecemos que nos haya permitido reproducir en el libro, ¿no? Animo también a la gente a que conozca la obra de Paloma, porque de verdad vaya arte que tiene por sus venas. Y decía que esto es arte también porque el diseñador de la obra y el editor, Miguel Ángel Blázquez, que ahora mismo no sé dónde está sentado, de Bookman, pues has hecho una obra magnífica, cuidando cada detalle en todos los sentidos. Miguel Ángel, yo creo que no podía haber encontrado mejor compañero de viaje en este proyecto, y gracias por tu entrega y tu compromiso, y te prometo que los siguientes libros van a ser más sencillos, lo prometo. Este libro también es palabra,
porque recoge miles de palabras de muchas personas llenas de cariño hacia don Juan y hacia su familia. Una familia maravillosa a la que agradezco de corazón toda la ayuda estos meses atrás, con toda la aportación de materiales, de artículos, de telegramas y de unas fantásticas fotografías. 250 hojas, páginas llenas de cariño, que esperemos pues estén a la altura de lo que fue don Juan y de lo que fue su vida, ¿no? Una edición única, limitada, de indiscutible calidad. Hemos hecho 200 ejemplares, varios de regalo y algunos otros pues se pueden comprar. Familia, su esposa, sus hijas, sus nietos, habéis sido para mí un descubrimiento, como lo fue don Juan en la cortísima etapa que yo pude compartir con él, que desde luego ha sido mínima comparado con todo lo que habéis compartido con él muchos de los que están aquí presentes, a los que también desde ya agradezco enormemente su presencia, su interés y su disponibilidad. Lo primero de todo, a todos los que están aquí en primera fila, que van a pasar aquí a participar, de verdad gracias, es un lujo que estéis aquí, y a la cantidad de público que nos acompaña, incluso alguno desde fuera de Madrid. Cardenal Rocco, Monseñor Martínez Camino, un placer contar también con su presencia. Gracias también, ya voy acabando, a los medios de comunicación que no han puesto problema alguno para que podamos reproducir en el libro la cantidad de artículos sobre Velarde que se escribieron tras su fallecimiento. Y a todos los autores, algunos de ellos hoy aquí, y es más, pedimos disculpas si algún autor o algún artículo no está debidamente reflejado o recogido en el libro, pero bueno, si eso es así, se puede subsanar, si Dios quiere, y puede haber a lo mejor más ediciones. Y ya termino. Don Juan formó parte de los inicios del Centro Diego de Covarrubias y fue su primer presidente de honor, como más adelante aquí Alejandro Macarrón, que también fue parte de la fundación del centro. En su intervención nos contará seguro con más detalles y anécdotas de esos comienzos que él conoce bien, ¿no? Pero quiero terminar pues, mencionando al que fue su principal fundador, con un buen puñado de amigos, entre los que estaba don Juan Velarde, hace ya 14-15 años, que hoy es el segundo presidente de honor, don Vicente Boceta Álvarez, aquí presente, y quiero terminar citando unas breves líneas de un artículo que está reflejado en el libro. Y dice así, escribe así Vicente Boceta. Cuando entre varios amigos hace ya unos años fundamos la asociación Centro Diego de Covarrubias para la defensa de la libertad enraizada en una firme fe cristiana, se adhirió inmediatamente con un entusiasmo juvenil. Si tengo que resaltar algo de su legado, me llama la atención el énfasis que ponía defendiendo el libre mercado y la necesidad de una red básica de seguridad social para que todos aquellos que temporalmente, repito, temporalmente se encontraban fuera de la actividad económica, vieran cubiertas sus necesidades básicas. Pero el objetivo de esa seguridad social era que sirviera de trampolín para la reincorporación a la economía productiva. Eso era esencial para él. Hace unos años tuve la satisfacción de que aceptara ser nuestro presidente de honor. Siempre estuvo atento y dispuesto a colaborar con generosidad en todas nuestras actividades y había conseguido todos los premios que se conceden en España sobre economía, pero sobre todo seguía siendo una persona sencilla, afable y con una extraordinaria calidad humana. Gracias, Juan. Y ya concluyo, ya vamos a dar paso a nuestros intervinientes. Les iré llamando poco a poco, se irán sentando primero de dos en dos. Recuerdo que por favor se intenten ceñir a esas intervenciones de 7-8 minutos cada uno para que todos tengan su tiempo y terminemos puntuales como nos solicita este espacio y que haya luego tiempo al final pues para saludar o si alguien desde la Paloma Velarde o alguno de los intervinientes quiere que alguien le dedique alguno de los libros, están aquí dispuestos a ello. Así que, sin más, presento, para que por favor se sienten aquí, a don Benigno Pendás. Don Benigno, su familia era de Salas, donde nació Juan, y fue un gran amigo de su padre. Es presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, como lo fue don Juan, y es también presidente de los cursos de la Granda en Asturias
que don Juan fundó y presidió durante muchos años. Adelante, por favor, don Benigno Peldás. Un aplauso. ¿Qué pasa? Ahí. Le va a acompañar en esta primera don Jaime Lamo de Espinosa, un fiel discípulo de don Juan Velarde, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro de la Academia de Agricultura de Francia, de la Real Academia de Doctores de España, fue presidente de la FAO y ministro de Agricultura, vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y autor del prólogo de este libro. Don Jaime Lamo, por favor. Tenéis cada uno un micrófono, ¿vale? Está entendido, ¿verdad? Sí. Hago señales, sí. Primero empieza. Lo dejo aquí, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, querida Virginia. Encantado de estar aquí. He contado tantas razones que me llevaría los 7 minutos que me ha concedido pues, explicar con los muchos motivos de satisfacción que tengo por esta aquí clase. Enhorabuena al Centro Federico Covarrubias. Estaba yo pensando que todos estos términos, en las señas de identidad del centro, evocan a Juan Velarde. Bueno, con todos ellos se hubiera sentido extremadamente cómodo. El libro es estupendo. El libro es un lujo de edición, de calidad, de cercanía humana. Pero yo quiero resaltar algo muy especial, que son esas fotos de las últimas páginas. Juan Velarde con pantalón corto de niño, las fotos de novio de Alicia, que sigue siendo señora tan elegante y tan guapa como lo era en aquellas fotos. Hay una en Los Toros, ¿verdad? Con Juan, que es una preciosidad. Con tantos amigos, con tantas reflexiones, con tanta gente que efectivamente publicó en los medios de publicación. No es fácil tener tanto eco cuando uno fallece como el que tuvo Juan. Entre ellos agradezco mucho que figura una tercera mía de ABC con un título que creo muy significativo, que era Amigo Juan, Maestro Velarde. ¿Ves? Porque efectivamente de los muchos motivos que tenemos todos presentes para recordar a Juan, yo tengo 3 muy especiales, de los que se ha referido Virginia. Uno, el origen en Sala, de ahí era mi familia, mis padres, nací allí, pero mis hermanas mayores nacieron allí y la amistad familiar ha sido siempre muy cercana. La segunda, de la que hablaré algo más, que es la que corresponde principalmente, es precisamente la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La tercera es, como no, los cursos de la Edad Alta. Pensando en Salas, yo recuerdo algo que decía el maletín Andrés Álvarez, que contestó a su discurso de ingreso en la Academia de Morales, a propósito de Jovellanos, que yo creo que era el personaje que más se situaba en el mundo de referencias de ¿no? Decía Valentín que Jovellanos había sido un gran patriota de la patria chica, asturiano profundo, y un excelso patriota de la patria, es decir, de España, de nuestra gran misión. Y yo entiendo, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que eso es perfectamente aplicable a la figura de la... Vamos a hablar ahora de la Academia. Tengo además la satisfacción de que de Roupo, nuestro presidente de honor, Ortiz de Oreja, Julio Iglesias Gisell, y no sé si hay alguno más presente, nos acompaña también, y por tanto pues hay una representación importante y de académicos. Cuando ostentó la medalla número 20, ingresó el 20 de noviembre de 1978. Yo era un joven estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y asistí a su discurso de ingreso. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de entrar en la Casa y Torre de los Lujales. Y cuando me dijo la seguridad, algún día te veremos aquí como académico. Yo dije, pues, ¿y? Era un chaval de 20 años con enormes ilusiones, con enorme admiración por los maestros que allí veía. Bueno, pues, cuánto le agradezco aquello y todavía tengo dedicado su discurso de ingreso. Les doy un dato que es muy significativo. Juan asistió a 1.449 sesiones. O sea, son 1.449 martes por la tarde dedicados a la academia.
No he podido comprobar, no he tenido tiempo de hacerlo esta mañana, dónde se sitúa en el ranking de asistencias, pero está el cuarto o el quinto en el número histórico de asistencias a la academia. Por tanto, era su casa en todos los tercios, ¿no? He buscado datos y, en fin, me agrada recordar a los firmantes de su candidatura, que tiene Andrés, don Antonio Trujillo, nuestro maestro recordadísimo por mí, Manuel Solea. Fue presidente, efectivamente, durante un mandato de 4 años, sucedió a Lugo Arcelino Oreja, fue vicepresidente 9 años, pues secretario 3 años, fue tesorero 21 años, desde su grado de implicación con la academia era enorme. Todos me recordamos allí, con su carácter tan especial, tan singular, tan fuerte, tan grande en el mejor de los sentidos de la palabra. En la tercera de ABC que yo les mencionaba empiezan con las palabras entrecomilladas yo como economista, que es por la expresión que le oí muchas veces a Juan, que era su brillantez, su fuerza de espíritu, su inmensa sabiduría en todos los terrenos, pero siempre orientado hacia la economía. Y eso que sabía absolutamente de todo. Yo te recuerdo contándome, a propósito de Salas, que el nombre derivaba de los zoelas de Nonaya, que eran una tribu de celta que andaba por allí, y luego que Cormellana, que los que no conozcan aquellos en pueblo de al lado, pues era la vía cormeliana, Cormelio, la época de los romanos. Lo sabía. Juan era un personaje verdaderamente excepcional. El discurso de ingreso, la larga contienda sobre la economía liberal, era un discurso mucho más que un simple discurso del ingreso, era una monografía. Una monografía, además con datos, con referencias y todo tipo, con eso que él hacía también, que eran excursiones intelectuales, ¿no? Digresiones hacia otros temas, y algunos capítulos podrían ser una monografía en sí misma, ¿no? Sobre los libertinos franceses, Manuel Forcaso, sujetos ilustrados españoles del 18. Ya para entonces, el director era Willy Veráez, claramente. Era Willy Veráez. Si en algún momento tuvo otras veleidades intervencionistas, pues desde luego en el discurso de ingreso ya claramente estaba defendiendo los fundamentos de la economía liberal, pero siempre desde la perspectiva cristiana. Hablaba siempre, amaba todo lo que decía era pertinente, todo era interesante, y sobre todo vivía la academia con una profunda emoción, ¿no? Allí le recordamos en una sesión meteorológica. Allí figura efectivamente el estupendo retrato de Paloma, como lo habrán visto ustedes el del libro. Los que no lo hayan visto en directo, tiene una... Primero, está ambientado en la Sala de la Reina, nuestra retrato de Isabel II, nuestra fundadora, y sobre todo tiene la singularidad de que lleva en la mano el que fue su primer libro, de Flores de Lemus, dedicado en un instituto de estudios políticos, otro tema en que también tuvimos, yo tuve la vida paralela a la suya, ¿no? Le dirigí después el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, heredero del Instituto de Estudios Políticos. Algo sobre la Granja, ¿no? Recuerdo muy bien un día en el Consejo de Estado, también coincidimos allí, calidad consejero nato como presidente de la Academia, y yo también el consejero nato como presidente o director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y un día a la salida, y no quiero hablar contigo, entonces me dijo algo que no era verdad ante la medida como tal, que yo estoy mayor, necesito ayuda para esto de la Granja, en fin, este es un proyecto maravilloso que efectivamente ha sido y es un lujo. Empezó en el año 1978, es decir, tiene los mismos años que la Constitución. Este año celebramos la edición número 47, si no me equivoco, y que si yo le podía ayudar, ¿qué le iba a decir? Primero, que para mí era un lujo, y segundo, que yo ni le podía alegar nada a mi queridísimo y admirado y ante Juan. Y así, efectivamente, colaboré con el tiempo hasta que él decidió dejar la presidencia, pasó la presidencia de honor, le pasaron la presidencia efectiva, y ahí seguimos trabajando.
Ahí seguimos trabajando, con a veces serias dificultades, y confieso que no son tiempos muy favorables pues, para obtener financiación ni para tener los fondos imprescindibles que permitan hacer todo lo que queremos hacer, pero en todo caso, el proyecto sigue. Todos los años, la primera conferencia inaugural lleva el nombre de Juan de las de Fuertes, el recuerdo suyo, y lo hacemos además con el viejo Chavé de Ensidesa, ¿no? Seguimos diciendo a los estudiantes, ahora Arcelor. ¿Qué tiempos, cuántos recuerdos, verdad? Alicia, podrías contar no sé, de Severo Ochoa, de Grande Covial, de Entralgo, de Enrique Fuentes, de tantos sabios. Aquí eran las rimientes sabios, realmente. Olegario González de Cardenal, colega de academia, ¿no? Y otros muchos allí presentes, de Salvador López Cuesta, que fue el cofundador, digamos, Juan. Aquello se parecía, estarán ustedes de acuerdo conmigo, al Real Instituto de Náutica y Mineralogía de Jovellanos. Es decir, era un proyecto parecido, una institución de élite dirigida además a la formación en práctica, por una reunión de sabios, conocedores de su materia y un ambiente idílico para la discusión. Bueno, pues todas esas son las razones que explican y que justifican mi enorme satisfacción de estar esta tarde con ustedes, que por cierto me tengo que disculpar que en unos minutos me tengo que ir, que viajo esta noche y tengo que... Hoy dormiré, si Dios quiere, en Logroño. Eso me quedo un rato de caer. Sí quería hacer una última reflexión, ¿no? sobre lo que significan este tipo de tractos. Yo diría que una sociedad te honra, cada vez mejores se honra a sí misma. En estos tiempos que son difíciles, complejos por todo tipo de razones. Todo tipo de razones. Vivimos en sociedades convulsas y estamos empezando a veces, lo que comentaba antes con mi querido y admirado Fermín Lamo, pues, a veces empezamos a tener la sensación de que este ya no es nuestro mundo. Yo creo que sí. Pero que todavía tenemos mucho que decir de las generaciones que vivimos en nuevo mayores. Pero en todo caso hay que recordar lo mejor. Y lo mejor, en el caso de nuestra España, es una magnífica relación que yo he de Kikikoko con mis maestros, lo fuera nuevo directal, ¿no? Caso pues, en Derecho, en Historia de las Políticas, en Filosofía, por supuesto, en Economía. Hemos tenido unos maestros que himnos de conocimiento, de admiración y afecto. Hace muy poco, después del mes, tuve ocasión de estar en Palencia en un proyecto a Carrión de los Condes en la celebración del centenario de Enrique Fuentes, precisamente. Yo guardo en casa, y estoy seguro que muchos de los presentes también, el libro de texto que yo estudiaba del último curso del bachiller, que era la política económica, firmada por Fuentes Lizcana y por Juan Velarde. Yo prefiero no saber quién le escribe ahora los libros de texto de esa. No quiero preguntar, pero es imposible que tengan mayor calidad. Y además, estamos hablando de la España de los primeros 70, que en las primeras páginas hay los grabados ingeniosos de los grandes economistas clásicos. Y está Adam Smith, está Stuart Mill, está Ricardo y está Carlos Marx. Insisto que estamos hablando de la España del 70 y poco. Bueno, motivos todos ellos, insisto, para estar muy satisfechos, para agradecer de verdad al Centro Diego Covarrubias, qué nombre también escogido, por cierto, qué nombre también escogido para transmitir este mensaje a todos los muchos amigos que están aquí con nosotros. Y digo, disculparme porque dentro de un ratito pero le tendré que marchar. Gracias, de verdad, y un recuerdo emocionado y cariñoso a Juan Vera. Pues buenas tardes a todos. Querida Alicia, querida Paloma, no os podéis imaginar lo que supone para mí estar esta tarde aquí, en este
magnífico centro, invitado por el pueblo Covarrubias, para esta sesión de recuerdo, de triste recuerdo y de homenaje a Juan Velarde. Y la relación entre Juan Velarde y yo es una relación muy estrecha, llena de afecto, y que se produjo en unas circunstancias pues realmente muy singulares. Yo estaba estudiando la carrera de Ingeniero y tenía un catedrático fantástico, José Berrada de Delfel, que fue uno de los fundadores de la Facultad de Comercios de Madrid, y que me empujó a seguir estudiando economía ya en la facultad. Pero yo estaba haciendo la carrera. Entonces me matriculé por libre en económicas, y un buen día yo iba a la facultad de vez en cuando y entraba en algún aula para escuchar a algunos de profesores, porque yo era por mí, de oyente, me se llamaba. Y un día, como oyente, oí a Juan Velarde como profesor. Y me llenó de entusiasmo, de admiración. Comprendí muchas cosas en aquella 3/4 de hora, de aquella hora que duró aquella sesión. Y a partir de entonces traté de ir muchas veces. Y le conocí. Y inicié una leve relación con él que se fue acentuando con el paso del tiempo. Naturalmente yo estaba estudiando algunos, luego mi orientación hacia el camino de la lectura se ya muy clara. Era persona que había vivido ya de Llanos, a cualquier costa, bien. Y un día, en una de las conversaciones que tuve con Juan, pues no sé cómo, yo mencioné a Jovilla. Y claro, me encontré enfrente a una estudiante de él, gran entusiasta de Jovillanos, como tú acabas de mencionar, y empezamos a hablar de Jovillanos. Y a él le llamó la atención el que a mí me hubiera llamado la atención al leer a Jovillano. Y Jovillanos hablaba de los estorbos de la adquisición, los estorbos de la economía, los estorbos de la geografía. Y aquella palabra estorbos nos unía muchas veces, y cuando hablábamos de la vida política española después, y todos los años que siguieron, de vez en cuando aparecían los estorbos con los que nos encontrábamos. Aquella relación se fue estrechando, y yo comprendí que estaba en presencia de un hombre excepcional. Y a medida que yo iba pasando por los distintos puestos, fui director general de Industrias Alimentarias, subcomisario del Plan de Desarrollo, subsecretario de Agricultura, ministro. Yo llamaba a Juan. Comíamos juntos y le contaba mis problemas, y problemas económicos. Y él me orientaba. Me daba siempre unos consejos muy sabios. Y además descubrí que era una persona, tú también lo has comprobado dando a tu vida con un frenillo, que no se enfadaba nunca. Él decía las cosas con mucho afecto, con enorme amistad, con gran conocimiento. Y si uno le llevaba la botella, aceptaba aquello, pero nunca se exaltaba. Era un hombre amable, tranquilo, afable, en todo los órdenes. Y a mí aquello me llamaba también mucho la atención. Coincidimos, como digo, en muchas cosas, y después coincidimos también en otras aventuras conjuntas con Ramón Tamames. A Juan Velarde le dieron el premio Rey Jaime I de Economía, que los organizó Santiago de Solía en Valencia, y le dieron el premio Rey Jaime I de Economía. El día que me entregaron el premio, a mí me invitaron, por mis orígenes asociados de familia, los personales, y yo aquella entrega. Y cuando terminó la entrega, me dijo: los siguientes tenéis que ser Tamames y tú. Y dije: pues lo que tú digas, Juan. Y efectivamente, se movió, y a los 2 años le dieron el premio a la Tamames, y al siguiente me lo dieron a mí. Obra de condelarle, mérito de condelarle, no mío personal. Y yo me estaré siempre agradecido a aquello. Más tarde, la Generalitat Valenciana me llamó un día para pedirnos que hiciéramos un informe sobre la autonomía valenciana y su infrafinanciación. Y yo me puse a pensar en quién podía hacer aquel informe, y lo hicimos Juan Velarde, Ramón Tamames, Pedro Schwartz, Pepe Barea
y yo. Y eso nos llevó meses de trabajo, de puntos, de discusión, de debates, donde la inteligencia y la capacidad de Juan surgían en el día a día. Tan es así que empezamos un día a hablar mucho más de aquellos temas y a profundizar más en temas agrarios. Y en temas agrarios llegamos a tal extremo que yo le propuse a la Escuela de Ingenieros Agrólogos que nombráramos ingeniero agrónomo de honor a Juan Menada. No tuve la menor objeción. Todo el mundo estuvo absolutamente de acuerdo. Y en muy poco espacio de tiempo nombrábamos a Juan Menada en el Rúbico, le rendimos homenaje dentro de la Escuela de Agrónomos de Madrid. Que toda esta relación se fue acentuando alrededor de Jovellano. Yo además pasé a ocupar un puesto en la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, que por cierto agradecemos mucho que en la edición de este libro se haya elegido el retrato que Paloma de Arden hizo para la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, que está aprobado y como formando parte, es la portada del libro. Y es un cuadro de estar como lío en la Matritense. Y algunas veces yo le decía a Juan Jovellanos fue presidente de la Matritense, fue el 6º presidente de la Matritense. Y yo cuando entro en la Matritense, pues me llega a la mente Jovellanos, como un cuadro que hay de retrato de Sandalio de Arias, que fue el presidente número 16, porque la Matritense en aquel momento se fundó hace 250 años, por el impulso de Carlos III y de Campomanes, pues la verdad es que tenía una fuerza y una vitalidad enorme. Y yo le decía a Juan, Dios mío, casi veo a Jovellanos por los pasillos, por el aula magna de la Matritense, con ese cuadro de Mels justo al fondo. Y es verdad. Y eso nos llevó a hablar en muchas ocasiones de Jovellanos y de la agricultura. Bien, pues todo eso ha hecho que nos moviéramos conjuntamente muchos años. Años que los cuales me invitaban a la Grams, que tú me enterabas ahora, que tú presides ahora. Y yo acudía a la verdad feliz. Primero porque me llamaba Juan, y eso ya era normal. Segundo, porque estar en la granda no era ir y dar un vaso, o 2, o 5, o dirigir un curso, no. Era venir en la granda durante unos días con Juan, con toda su familia, y uno comía con él, cenaba con él. Había unas tertulias colosales por las noches después de la cena, y estar en la granda era estar como en familia, en una familia económica, de economía, del mundo de la economía, pero eran noches verdaderamente notables, que yo le agradeceré siempre. No estaré siempre permanentemente agradecido a Juan y a sus conocimientos y a la manera que tenían de exponerlos y a la forma en que nos trataba a todos sus alumnos y que me trató a mí como alumno suyo de Puyo. Cuando se me pidió que hiciera el prólogo para este libro, sinceramente me sentí muy halagado, muy honrado, y lo seguí con mucho gusto. Y quiero terminar leyendo un párrafo que está en ese prólogo y que está escrito en memoria de lo que era Juan y de su pasión por el saber, por la sabiduría, por el conocimiento, que lo tuvo siempre. Eso que escribí entonces y que está en ese libro, lo voy a leer, con ello termino, dice lo siguiente. Hemos visto a lo largo de muchos años a Juan Velarde subir, ascender los peldaños de sus profundas creencias cristianas, de su vida física e intelectual, con fuerza, sin desfallecimiento alguno, con entusiasmo y con pleno civil. Escucharle era una muestra de buen juicio. Desgraciadamente, hace unos meses, cuando subía una malhadada escalera en su propia casa, la que le llevaba a unas estanterías donde estaban sus libros, siempre sus vídeos, parece que subió buscando el viaje a las urdes, parece, según han contado.
esa fuerza y ese equilibrio se quebró definitivamente, cayendo de la escalera de su casa y de la vida. Buscaba Juan, cómo no, un libro, el último, y encontró la muerte. Ese libro tenía que haberse titulado La muerte buscando la sabiduría. Estoy seguro que el cielo habrá abierto sus puertas con trompetas de gloria para recibir a tan insigne persona. Dios lo tenga en su gloria. Siempre lo echaremos en Dios. Gracias. Bien. ¿Te ayudo? Nada, a vosotros. Nada, ahora vamos a continuar y presento a don Miquel Buesa, catedrático emérito de la Universidad Complutense, compañero de Juan Velarde y antiguo agitador en la lucha de la sociedad civil contra el nacionalismo vasco y el terrorismo de ETA. Gracias, Miquel, y adelante, por favor. Y le va a acompañar también Thomas Baumer, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y es coautor, junto con Miquel Buesa, del libro Testigo del Gran Cambio, que Velarde consideró como sus memorias. Gracias, Tomás. Bueno, quiero agradecer en primer lugar al Centro Diego de Covarrubias y en particular a Virginia Boceta por haberme invitado a participar en este merecido homenaje al profesor Juan Velarde, de quien tanto aprendí, en quien traté a lo largo de toda mi vida académica, primero, y de publicista después, incluso también de agitador. Conocí a Juan Velarde, siendo yo estudiante, a través de la lectura de algunas de sus obras. Primero fueron, claro está, las lecciones de estructura e instituciones económicas de España. Después vendría sobre la decadencia económica de España, las lecturas, las libretillas y un sinfín de obras sobre el pensamiento económico español y sobre nuestra economía, culminando con los 100 años de economía española. Para entonces ya me había incorporado a su departamento, en donde, pasados unos cuantos años de investigación, docencia y publicaciones, tuve el honor de ocupar la cátedra que dejó vacante cuando se jubiló. Haber sido lector de Velarde ha sido siempre para mí muy satisfactorio, no solo por el río de conocimientos que nos transmitió a lo largo de su obra, sino también, en mi caso, porque siempre me ha atraído su estilo narrativo, un estilo aparentemente abigarrado en el que exhibía su erudición y en el que construía el argumento a partir de múltiples consideraciones y elementos que se iban conectando unos a otros para fundamentar su conclusión. En cierta ocasión describí en una reseña ese estilo recurriendo a una metáfora extraída de la obra de Leonardo Sciascia, en la que éste describía una narración como si fuera un bondado. Paso la hoja. O sea, una maraña de hilos y nudos que dan lugar a un dibujo preciso y clarificador en el que el lector alcanzaba la comprensión cabal del problema. Además, en esos meandros discursivos siempre estaban presentes los datos empíricos, la historia y el pensamiento político y económico, pues Velarde, como señaló en varias ocasiones, estaba convencido con Keynes de que son las ideas, las buenas y las malas, las que mueven el mundo. Con el tiempo descubrí que ese estilo era el mismo con el que se abordaba, con el que abordaban la conversación, añadiendo en este caso un fino sentido del humor que hacía de la narración un divertimento.
Los interesados por esta faceta del profesor Velarde pueden descubrirlo en las largas horas de entrevista que mantuvimos Thomas Bauer y yo entre 2009 y 2015 para construir el libro Testigo del Gran Cambio, que él consideró como sus memorias. Ahí los lectores de su testimonio oral verán que fueron muchas las ocasiones en las que la risa se coló por los recodos del relato velardiano. Arranca en los recuerdos que Velarde guardó de su infancia, entre ellos los alusivos a las circunstancias que rodearon su primera lectura del Quijote, y también los que resaltaban la influencia que tuvo su padre sobre él. Transita después por su formación y su pasión por la economía, esta vez de la mano de Valentín Andrés Álvarez, que comenzó a estudiar casi por casualidad, pues se enteró de la inauguración de los cursos de la Facultad de Económicas un día en el Cine Callao, donde proyectaban el Buffalo Bill de Cecil B. DeMille. Continúa por los que siempre consideró sus acreedores preferentes, sus maestros: Torres, Olariaga, Zumalacárregui, Castañeda, Carande, Perpiñán-Grau, a los que se añadió von Stackelberg. Se adentra en su vida profesional y su vocación universitaria, en la que la docencia se mezcló con las visitas que, siendo vicedecano, tuvo que hacer. Siendo vicedecano, cuando yo entré en la facultad, por cierto, tuvo que hacer al Ministerio de la Gobernación para sacar de sus dependencias a algunos estudiantes antifranquistas. Se extiende luego por su contribución al giro liberalizador de la política económica. El gran cambio, como lo designó del profesor Velarde, que arranca en el primer congreso de la Falange, en el que entre él y Fuentes Pentana le colaron la libertad de mercado a José María de Areiza. Penetra después por su periplo en el diario Arriba, continúa con el asesoramiento del plan de estabilización, desemboca en la nacionalización del Banco de España e influye por su dedicación al Ministerio de Trabajo. Añade a todo esto el impulso de la investigación económica que se configuró en torno a su cátedra de Madrid, siempre desde una perspectiva metodológica pluralista, del que muchos de nosotros fuimos beneficiarios. Recoge más tarde sus impresiones acerca de los destacados economistas extranjeros que conoció: Eugen, Hayek, Keynes, Leutiev, Modigliani. Se detiene con nostalgia entre sus compañeros de profesión: Fuentes Quintana, Cerrolaza, Ramos Torres, Piera, Gutiérrez Parpí, San Pedro, Plaza Prieto, Estapé, a todos los cuales sobrevivió, convirtiéndose así en el último testigo de la primera promoción universitaria y madrileña de economistas. Atiende finalmente a su obra académica sobre la decadencia, el libertino, los 100 años, la dictadura, los jesuitas, Gibraltar, Guinea y la economía del terror y tantos otros temas. Y culmina finalmente en sus gustos artísticos y gastronómicos. En ese recorrido por su biografía, en el que, veteando las hebras del relato con sus idas y venidas, sus enlaces y concatenaciones, se van desgranando las virtudes de ese maestro de economistas que fue Juan Velarde. Desvela así el hombre curioso, erudito, goloso, profundamente religioso, sabio, familiar, tal vez tímido, sonriente, a veces despistado, patriota, crítico, reformista, amable, atento siempre a las necesidades de los demás. En una palabra, el hombre bueno, cuya herencia hoy reconocemos en este libro y al que siempre recordaremos quienes le conocemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
Saben quienes me conocen que no tengo por costumbre nunca leer mis intervenciones, pero he pensado que hoy excepcionalmente lo voy a hacer por dos motivos. Uno, primero, porque creo que es la única manera de ceñirme bien al tiempo. Y el segundo, como pequeñísimo homenaje precisamente a don Juan Velarde, quien siempre leía tus intervenciones. Así que, con su permiso, resulta para mí un doble honor poder intervenir en este acto de homenaje a Juan Velarde organizado por el Centro Diego de Covarrubias, a quien agradezco muy singularmente a Virginia Boceta haber contado conmigo. Primeramente, porque como economista, como bien decía siempre don Juan, me siento honrado en poder contribuir desde mi pequeñez a rendir tributo al maestro de maestros. El que yo le considere maestro no me otorga a mí la categoría de discípulo, que no alcanzo, únicamente si acaso la de aprendiz en la estela, espumosa, estela y a veces efímera, como las cicatrices que las popas del barco corta sobre la epidermis del mar. No como huella del trayecto recorrido, sino como apunte para que el noble navegante sepa el rumbo hacia el que ha de encarar la proa. Aprendiz de segunda generación, además, siendo el profesor Buesa, y me ha precedido en el uso de la palabra dando buena fe de las extensas, mas siempre amenísimas conversaciones que pudimos mantener con don Juan, el eslabón de unión entre ambos. Y, en segundo lugar, desde mi prisma de modesto bibliófilo, porque es un privilegio aparecer como uno de los autores, además con más de un texto, curiosamente, de un libro tan exquisitamente elegante y tanto con tan primoroso estilo y de tan cuidada manufactura, en la que se ha velado hasta por el más mínimo detalle. Observen, si no, la Cruz de la Victoria, intrínsecamente asturiana hasta el punto de figurar en su bandera, que sirve como remate al colofón del libro. Decía el profesor que el profesor Buesa ha cubierto ya la parte referida a las memorias de don Juan. Únicamente añadiré que se las dedicamos, no él, sino Miquel y yo, a su esposa y compañera, Alicia Valiente, también economista y excelente escritora, por cierto, cuyas memorias sobre los años de la Guerra Civil, de las mejores y más entrañables que he tenido ocasión de leer, les recomiendo vivamente, si es que no lo han hecho aún, lo cual, por cierto, tiene difícil perdón. Me limitaré, pues, a exponerles el aspecto más humano del trato con don Juan, cuya principal característica, a mi modo de ver, allende de su deslumbrante sapiencia, de su abrumador acopio de conocimientos, de su excelso registro de datos e informaciones y de su completísimo, en ocasiones frustrantemente completo acopio de lecturas, fue su bonomía. Porque lo más importante, en tanto que impregna y marca todo lo demás, es que era la encarnación del vir bonus, latín, solo que en este caso inspiración cristiana. Siempre he compartido la cita que da Emilio de Diego y que reza: don Juan es la única persona que antes de que le pidas un favor ya te lo está haciendo y encima él te da las gracias. Velarde se mostró siempre dispuesto a atender a todo el mundo, sin distinción ni discriminación de ningún tipo. Recordaba un poco aquella experiencia de Donoso cuando se entrevistó en Viena con un anciano Metternich, quien se ofreció a él como un gordo libro de historia en el que podía hojear Donoso a su antojo. Y no importaba cuánto trabajo tuviera don Juan. Y créanme, culminaba diariamente un volumen hercúleo de tareas ante las que sucumbiría mucha gente notablemente más joven que él. De hecho, no me asombraría que si dispusiéramos de las series macroeconómicas desglosadas por día, el 3 de febrero de 2023, no se hubiera detectado una perceptible descenso de la productividad laboral en nuestro país. Recordemos lo escrito por Milton Friedman: la invención, el duro trabajo y la sobriedad son los verdaderos resortes del desarrollo económico. Velarde dio buena muestra de estos últimos. Y buena muestra de que Velarde estaba siempre dispuesto a atender a todo el mundo, insisto, se puede leer en este libro que presentamos, ya que casi todos los autores afirman haber hablado con él apenas unos días o unas pocas semanas antes de su fallecimiento. Yo fui uno de ellos, con una significativa anécdota de que en esa última conversación telefónica que tuvimos fue la primera y evidentemente la última vez que los dos nos tuteamos. Me convenció después de muchos años diciendo: por favor, llámame Juan, que si no me hace sentir muy mayorcito.
Un segundo aspecto que creo merece ser resaltado, en el plano académico, es su simultáneo interés en la economía aplicada, el pensamiento económico y la historia, conocedor de la sentencia maradoniana por la que todo, hasta lo más efímero, es infinitamente útil para interpretar lo que hoy sabemos o lo que hoy creemos saber. Esta visión de conjunto, tan contraria a la hiperespecialización actualmente imperante en la universidad, se me antoja que quizás también en las academias, en la que incluso no es raro que los especialistas en la aplicación de modelos econométricos miren, cuanto menos con cierto desdén, a quienes se dedican o nos dedicamos también a la historia del pensamiento, un pequeño intercalado, luego nos asombra que la mayoría de ellos no hayan leído ni La misión intelectual del economista de Manuel de Torres, una de las primeras lecturas que Miquel Buesa me recomendó al comenzar con él mi tesis doctoral, ni el, si cabe, aún más interesante, Misión del economista de Germán Bernace, cuya lectura, en cambio, años después le pude sugerir yo a Miquel. Y es que creo que hemos de reconocer en justicia que Juan Velarde nació en realidad humanista, y es la economía la percha científica que eligió para apoyar su estro. Estro, dicho sea de paso aquí en el sentido estrictamente poético. Sin que ello relegue su actividad al pasado, ni mucho menos, sino empleándola siempre como herramienta de proyección hacia el futuro. Escribí en una ocasión, y discúlpenme la autocita que dejo sin comentar, pues como afirmaba Ernst Jünger, comentarse a sí mismo implica descender por debajo de la propia categoría. El pensamiento liberal conservador es acusado a menudo de vivir con la vista fijada permanentemente en el pasado, cuando en realidad, como cualquier buen conductor, lleva la mirada al frente, pero alternándola a intervalos con ojeadas por el retrovisor como forma más segura de avanzar hacia adelante. Es decir, resulta conveniente consultar regularmente el retrovisor de la historia para, en vista del camino recorrido, proyectar los vectores que trazan los caminos del futuro. Y precisamente este fue el ejemplo que nos ha legado Velarde, la continua preocupación por España, por mejorar la situación actual y futura de los españoles desde una síntesis de economía histórico aplicada. Como tercer punto, mencionaré su talante abierto al auténtico diálogo. Tuvimos un tiempo en que se presumía que lo importante era talante, pero curiosamente sin adjetivarlo, lo cual queda bastante vacío. Talante abierto, decía, al auténtico diálogo, soslayando las habituales trincheras que dividen sectores académicos, escuelas de pensamiento e ideologías políticas. Y me alegra pensar que a lo mejor hoy, precisamente, este espíritu de Velarde haya contribuido a cerrar, al menos en parte también, alguna de estas brechas. Permítame entrar un momentito en los entresijos académicos del que fuera el departamento del profesor Velarde. Los orígenes de los que se puede considerar su asignatura, la estructura económica española, que se remontan a los inicios propios de la facultad cuando era impartida por José Miguel Ruiz Morales. Siguiendo la propuesta del ya mencionado von Stackelberg y con el apoyo de José Antonio Piedralabra, pasó a llamarse Estructura Económica de España, al frente de la cual se puso el primer estudiante convertido en catedrático de la facultad, José Luis San Pedro, en detrimento, por cierto, del otro candidato, Román Perpiñá Grau, uno de los acreedores preferentes de Velarde. San Pedro, quien, como bien sabemos, acabó transitando hacia posturas ideológicas antipódicas a las de don Juan, lo que no fue óbice ni para que compartieran responsabilidades docentes. San Pedro agradece el apoyo de Velarde en los primeros apuntes, aún meconografiados, de la asignatura que se distribuyeron entre los estudiantes antes de que publicara su consabido manual, ni en que luego Velarde hiciera lo mismo con el ideológicamente no menos distante Ramón Tamames. Véanse a su vez los apuntes mecanografiados del curso 1965 de asignatura. Velarde asistió como invitado, por ejemplo, ya en tiempos mucho más recientes, a la imposición de la Orden de las Artes y las Letras a José Luis San Pedro. Porque, en definitiva, tenía claro que la concordia engrandece hasta lo nimio, en tanto que la discordia minimiza incluso lo más grande. En 1932, en la terraza de la Alhambra Palace, Ortega y Gasset, quien se hallaba allí con motivo del primer centenario de la Universidad Granadina, dijo, respaldado por la autoridad de quien había publicado la expresión fenómeno cósmico, ahí es eso, a la vista de Emilio García Gómez: usted, Emilio, es un hombre triste y leal. Queremos pensar que Ortega, de haber prestado más atención al joven Velarde en aquella ocasión en la que ambos coincidieron en la granja, le hubiese dicho: usted, Juan, tiene cara de feliz y leal. Porque Velarde, al margen de los ocasionales e inevitables sinsabores de la vida, fue un hombre feliz, que sabía reírse con una frescura y jovialidad difícil de repetir.
Una felicidad a la que, cada día lo comprendemos mejor, contribuyó de forma decisiva Alicia. O que también podía enfadarse, de solemnidad incluso a veces, y tenemos testimonio de ello, incluso grabado, cuando la ocasión lo requería, sacando a colación el mal genio de los Velardes, Franco Dixit, refiriéndose a Guillermo Velarde. Al igual que su crítica, la de Juan, nunca era la del acre producto de un agente corrosivo, sino siempre, si acaso, la fragrante gota del refrescante limón, que también pica, pero de otra manera, ¿no? Decíamos que don Juan, además de ser un hombre feliz, fue un hombre leal. Leal a sus principios, a sus valores, a su familia, a sus amigos, a su país, a su rey y a su Dios. Quisiera aquí mencionar un punto que me ha llamado la atención al leer algunas de las aportaciones de este libro, que tratan de justificar una primera etapa, afín a Falange, y una ruptura con la misma para transitar hacia otras posturas. Creo que quienes estos afirman, y no me cabe duda de que lo hacen con la mejor intención, hierran, no obstante. Tanto Velarde, estrictamente hablando más joseantoniano que falangista, como Su, aún más joseantoniano que el anterior, de lo que me contó una reveladora anécdota que, empero, me pidió que no compartiera, fue Enrique Fuentes Quintana. Quienes no evolucionaron desde la falange, por otra parte una falange muy variada y muy heterogénea, hacia otras posturas, sino que hicieron ellos evolucionar los, hasta entonces confusos y esencialmente izquierdistas, planteamientos económicos de la falange y, por extensión, del mismísimo Franco, desde sus columnas en arriba. Conscientes en todo momento de que la tan cacareada unidad del destino en lo universal requería de la obra bien hecha individual y del esfuerzo particular en favor del bien general. Ello sin menoscabo de que, posteriormente, aceptaran, como es lógico, los cambios del sistema político. Las famosas libretillas de Velarde son muy honestas al respecto, pero siempre desde la lealtad a sus ideales. Lealtad, por cierto, y permítanme que aquí sea algo más corrosivo de lo que hubiese sido Juan, una lealtad, insisto, quizás más acrisolada que las de algunos que, hoy en día más crítico, desde posturas diametralmente opuestas, no tuvieron en cambio en su momento inconveniente en jurar defender los principios generales del movimiento cuando poder tomar posesión de sus respectivas cátedras así lo exigía. Permítanme señalar, por último, que en mi caso particular la triste noticia del fallecimiento de Velarde vino a coincidir con la feliz nueva del nacimiento de nuestro primer hijo, Thomas Alexander, un día antes, el 2 de febrero de 2003. Hace unos meses nació el segundo de nuestros hijos, Alois Martin, pero quien, por cierto, fue cristianado como Johannes, Juan en alemán, Alois Martin precisamente en honor de Juan Velarde. Y seguramente creo que podemos afirmar, por lo que veo, el más joven de los asistentes a este acto de hoy. ¿Podemos aprender entonces aún hoy algo de Velarde en estos tiempos yermos de ideas originales y de paulatina menopausia de la vida intelectual? ¿Tiene algo que decirnos ante cuestiones y retos como el invierno demográfico, la baja productividad, la insostenibilidad del sistema de pensiones, etcétera? Pues permítanme citar el final de su excelente libro, uno de mis preferidos, 100 años de economía española, en el que, parafraseando a Schumpeter, cierra así. Si un arquitecto observa que en el sótano de un edificio se albergan algunas cajas de dinamita, que en su cercanía una mala instalación eléctrica chisporrotea, que pasan por el local bastantes gente despreocupada fumando, indicará que el riesgo que corre ese edificio y sus habitantes es grande. También que si no se adoptan reformas estructurales, el que se lleve a otro sitio la dinamita, aunque tenga el coste de que se deje de percibir el alquiler del sótano. El que se reforme a fondo el tendido eléctrico, no dejando ni un cable al aire, con el coste de una inversión de bastante cuantía. También el que se prohíba el acceso al sótano a todo fumador, lo que puede molestar a más de un obrero y obligar a contratar a algún sustituto con mayor salario. La casa no se salvará. Lo que no se puede decir es el día exacto en que va a volar por los aires. Aparentemente, lo más cómodo y barato es no hacer nada y disfrutar del bonito edificio. Es pues evidente que los economistas y los no economistas aún tenemos mucho que aprender de don Juan. Pues como dejara escrito Heinrich von Stackelberg, a cuyas clases asistió Velarde, y la edición de cuyas obras en la colección Clásicos del Pensamiento Económico Español está dedicada precisamente a su memoria, y cito literalmente, la afirmación
de los modernos, de haber arrinconado y liquidado la teoría tradicional, descansa, sin duda, más sobre el deseo de originalidad que sobre un conocimiento científico exacto. La cambiante problemática de la historia solo podemos dominarla con una lógica sola, siempre fiel a sí misma. El aseguramiento de los nuevos conocimientos no puede comprenderse más que sobre los cimientos de las viejas verdades. Los viejos maestros, como Velarde, no solo son venerables, sino que ahora, como antes, en lo esencial, tienen razón. Muchas gracias. Gracias. Y a la última van a subir 3 personas a la vez. Voy a dar paso a la primera. Don José Molero, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, miembro de la European Academy of Science and Arts, premio Fermina Orduña de la Comunidad de Madrid a la innovación en 2023, miembro del Colegio Libre de Méritos Universitarios, vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras, director de la Cátedra de Estudios de la Innovación de la Universidad Complutense de Madrid y premio a la excelencia en transparencia en tecnología por la Complutense de Madrid. Adelante, José Molero. Doña Ana Sandoval, periodista especializada en economía, actualmente directora del Cascabel, edición domingo en 13 TV, colaboradora en El Debate y la hora de la 1 en Televisión Española. Fue directora de Diario de la Noche, Telemadrid, casa en la que estuvo 13 años, que fue donde conoció al profesor Velarde. Autora de 2 libros, Gabinete de Crisis, y es el primer título, y en segundo, Ana Botín, Nacida para triunfar. Adelante, Ana Sandoval. Y por último, Alejandro Macarrón, ingeniero de telecomunicación y consultor de estrategia empresarial, muy conocido por llevar ya un tiempo bastante largo avisando de los problemas de la baja natalidad de nuestro país y es miembro de la junta directiva de nuestro centro Covarrubias. Adelante, Alejandro. Gracias. Bueno, buenas noches. Es un placer que se hayan acordado de mí para un acto donde vamos a hablar de Juan Velarde. Por tanto, gracias al centro, gracias Virginia, por acordaros de mí. Es muy fácil hablar de Juan Velarde, porque le queremos tanto, pero es muy difícil ser original. Es tremendamente complicado, porque si repasa uno el libro, yo no he encontrado nada que no esté dicho en el libro. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, voy a ver si en 5 puntos de mi experiencia personal con él puedo decir, no es algo totalmente nuevo, pero al menos algún matiz importante. Voy a hablar de mis inicios en la universidad, de la Cátedra de Estructura Económica de España, de la pasión por Iberoamérica, de 3 áreas de investigación críticas en nuestra relación y de la promoción institucional de la gente que colaboraba con Juan Velarde. Los inicios. Bueno, pues yo tuve la suerte de que Juan Velarde fue el director de mi tesis doctoral, el año 1978. Por cierto, codirigida con el profesor José Luis García Vela. Pero al mismo tiempo, y para hacer esa tesis, fue el que me dirigió los trabajos que presentamos al Ministerio de Educación para que se me otorgara la beca de formación del personal investigador. O sea, sin Juan Velarde, mis inicios en la universidad simplemente no se entienden. Por cierto, que en ese apoyo de Juan Velarde, él, sin saberlo, recogió el testigo de otra persona a la que yo me he encontrado hoy aquí, al que le debo justo hasta la llegada a la universidad, que es Marcelino Oreja. Y me alegro mucho de poder saludar a Marcelino. Por tanto, en ese momento cuando voy a ver, me acuerdo, a Juan Velarde al ministerio, le entraba, es que no había ninguna restricción en Juan. Y yo era un muchachito, o sea, es que no había ninguna restricción. Y yo me sentía casi cohibido el que no hubiera restricción, porque decía, seguro que esto va a ser muy complicado. No fue complicado, fue fantástico. Pero luego, en la tesis doctoral,
estaba dedicada en un porcentaje importantísimo a algo que era la dependencia tecnológica de la vida de la economía española. Bueno, el premio Fermín Orduña de hace un año me parece que dice que aquello alguna huella dejó en mí, porque me he seguido dedicando a eso, no exclusivamente, pero en un 80% de mi actividad. Por lo tanto, esos orígenes, y estoy seguro que otras personas habrán tenido experiencias similares, lo cual. ¿Cómo sabía apoyar al principio a la gente que venía con las manos abiertas y con el intelecto abierto, y él correspondía sobradamente? Segundo, la cátedra. Se han dicho cosas aquí. La cátedra, el nombre es interesante. Estructura e instituciones económicas españolas en relación con las extranjeras. Ese era el nombre bonito. Es que todo es todo un panfleto, perdón por la es un desideratum. Y hoy, cuando se oyen decir que hay que hablar de gobernanza, de estas palabras que se inventan ahora, algunos empezamos a estudiar las instituciones al mismo tiempo que la teoría económica. Es que la teoría económica sin instituciones no encaja. Eso está en el origen de la cátedra. Pero tres matices de cómo veía en la cátedra. Una que la escuché una vez dice, es mi patria chica. ¿Qué quería decir eso? Que los que estaban en su cátedra eran los mejores del mundo, porque por eso estaban en su cátedra. Y nos defendía a capa y espada. Era su gente. Y con su gente iba a donde hiciera falta. Primer punto. Segundo, fue antimaltusiano. Frente a otros, no voy a dar nombres de su generación, que se resistían a que se crearan nuevas cátedras de sus disciplinas, Juan Velarde fue todo lo contrario. Promocionó constantemente el que surgieran nuevas cátedras de estructura económica, tanto en la Universidad Complutense de Madrid como por toda España. Y se sentía orgulloso de ello. Y yo podría dar nombres de gente que pensaba lo contrario. No, esto tenemos que controlar. Y luego ese ejercicio liberal, ¿no? Ese espíritu liberal que se ha manifestado a mí. Por supuesto tenía, pero se cita mucho a Ramón Tamames, que es maestro también, y espero que todavía tengamos ocasión de colaborar juntos. Pero no es solo Ramón Tamames, hay muchos otros con pensamientos económicos muy diferentes, con pensamientos políticos muy diferentes, etcétera, que estaban en su cátedra. Voy a dar 3 o 4 nombres. Juan Muñoz, del Partido Socialista, vicepresidente de las Cortes Españolas. Santiago Roldán, entre otras cosas, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera. Otro, Laureano Lázaro. Otro, Malo de Molina. No era Ramón Tamames es el caso conocido, pero en su cátedra habitábamos, y además es que no hablábamos de política en su cátedra. Bueno, tomando un café, todo el mundo hablaba de lo que queremos. Pero ese espíritu liberal era muy amplio. No era solo con 1 o 2 personas, era muy amplio. Ahora vamos a 3 temas que me han marcado en mi relación con Juan Velarde. Primero, la industria. Segundo, las inversiones extranjeras. Y tercero, la tecnología. El tema de la industria. Fíjense lo que la vuelta que da la historia. Estamos hablando ahora de reindustrializar España, de reindustrializar Europa, de reindustrializar. Pero si es que de eso es de lo que hablábamos en los años 70 y 80. De la industria como clave de una economía potente, resiliente y que resiste mejor las inclemencias de los ciclos económicos que siempre se van a dar. En esa pasión conjunta por defender el punto central de la industria, incluso en momentos donde alguien dijo que la mejor política industrial es la que no existe, Juan Velarde nos hizo compartir que era todo lo contrario. Segunda idea, las inversiones extranjeras. La industria, la economía española sin la inversión extranjera desde el siglo XIX no se entiende. Para bien, para mal o para regular. Y ese interés por conocer los entresijos de cómo esa inversión extranjera fue permeando en la estructura económica de España, en momentos más hacia arriba, después en el periodo más proteccionista hacia abajo, y después con el desarrollismo de los años 60 otra vez.
¿Han leído ustedes en algún plan de los que se están haciendo en los últimos años, en España y fuera de España, que haya una sola palabra dedicada a la empresa multinacional o las inversiones extranjeras? No, padre. No, padre. No está. Sí. Miren, el 50% de lo que la empresa española gasta en I+D lo hacen filiales de empresas extranjeras. Y no se habla de ellas. Apenas se habla. Eso, Juan Velarde decía, no te olvides de esto. Y luego el tema de la tecnología. Aquí ya fue tal el convencimiento de que teníamos que hacer ese seguimiento de la tecnología que en los cursos que yo he tenido el honor de impartir en la Granda, pues yo creo que el 80% han sido sobre cambio tecnológico y economía. Otro asunto, su pasión por Iberoamérica y mi pasión por Iberoamérica. Por cierto, ya no decimos Iberoamérica, pero con Juan Velarde tratamos de luchar en mantener el concepto de Iberoamérica. Y no solo eran frases, es que cuando creamos en la Granda una revista que pretendía ser el Economic Journal para los latinos, se puso el nombre de Pensamiento Iberoamericano. No latinoamericano, iberoamericano. Yo no he conocido a nadie que leyera tanto sobre América Latina como se dice ahora sobre Iberoamérica. Como Juan Velarde, es que leía todo. Periódicos de todos los países. Era una cosa tremenda, ¿no? Estaba al día absolutamente de todo. Esa pasión la fuimos compartiendo otros, Juan Muñoz, José Luis García Delgado, Santiago Roldán, Ángel Serrano. ¿Y en qué culminó? Nos decía Eddy, estábamos de acuerdo, tenemos que institucionalizar algo. Porque solo qué bien leernos y vernos de vez en cuando, no, hay que hacer algo más. Ese algo más fue la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos. Ese fue su nombre. Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos. Y el porcentaje enorme de los cursos tenían que ver con Iberoamérica. Pero desde el mundo de la teología al mundo de la economía. O sea, no era solo economía. Bueno, yo tuve el honor de ser el secretario del primer curso de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos el año 1979. Era sobre el pensamiento económico de Latinoamérica. Y después está publicado en un mío. Tener la ocasión de haber compartido con Juan Velarde la puesta en marcha de la escuela es algo que no se me olvida. Fue precioso. Pero como además, yo no voy a contar todos los cursos, pero sí unos segundos. El segundo año, el curso del que también fui secretario, esta vez bajo la batuta de Raúl Previch, fue la creación de la revista Pensamiento Iberoamericano. Allí nos juntamos, yo era un profesor jovencito, se juntaron las mejores revistas de economía de Iberoamérica, de Portugal y de España. Y de común acuerdo se creó Pensamiento Iberoamericano, con una estructura muy parecida al Journal of Economic Literature, con artículos de opinión, con abstracts, con reviews. Eso se dice en la Granda. Cuando llego a la Granda, miro a Alicia y no puedo más que decir qué bien nos lo pasábamos además. Alguien lo ha dicho. Además de los cursos, eran las tertulias. Las tertulias de la Granda eran para morir. Es que nadie se quería ir a dormir. Y dice oye, Juan, que yo soy el secretario, mañana tengo que ir a buscar al aeropuerto no sé quién. Bueno, tú te puedes ir a dormir, pero nosotros no. Por tanto, esas cosas. Y ya para terminar, el tema por la inserción institucional. Velarde era un convencido, o así me lo transmitió a mí, de que además de escribir, de estudiar, había que poner las cosas en práctica. Y había que estar en los sitios donde se ponían las cosas en práctica. Y a todos los que yo conozco estábamos con Juan Velarde, no hacía más que empujarnos y llevarnos para... Yo tengo que reconocer que sin Juan Velarde yo no sería hoy tres cosas. Una, bueno, por supuesto lo de la cátedra, eso ya hace tanto tiempo. Tres cosas. Una, ser académico de la Academia Europea de Ciencias y Letras. Eso fue Juan Velarde el que hizo todo lo que había que hacer para que yo fuera admitido en la Academia Europea. Segundo, el Colegio Libre de Méritos, idéntico. Y tercero, como dije cuando me dieron el premio de la Comunidad de Madrid, Fermín Orduña, dije,
este premio se lo dedico sobre todo a Juan Velarde. Y ahora se lo dedico también a Alicia y a la familia de Juan Velarde. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la familia de Juan Velarde. Hola, buenas tardes. Yo quiero agradecer en primer lugar que me hayan invitado a estar aquí, porque las personas que están hablando provienen de un ambiente académico, discreta del profesor Velarde. Yo siempre le llamo profesor Velarde o profesor. Y seguramente tendrán mucha más información que dar, sobre todo por su trabajo y por su contribución a la ciencia económica. Yo era solo una conservadora. Pero cuando recuerdo a Poncín Velarde, le recuerdo con un cariño inmenso, porque para mí fue siempre eso, un profesor, un maestro y una persona que siempre estaba dispuesta a enseñar a mí y a la sociedad y a esa señora. Recuerdo la primera vez que le invité a Diario de la Noche, yo dije, este señor no va a venir aquí ni en broma, que este señor tan importante, estando en la academia, con lo que tenía viniendo a la televisión, con programas de televisión en el que tienes que hablar de minutos, en 10 minutos vas, porque habrá tiempo para más, porque la televisión es muy rápida. Y su respuesta fue, bueno, vamos a recuerdo la cena. Y eso se me metió en una rutina, de vez en cuando había información económica relevante o cuando yo consideraba que era interesante y me fuera, o cuando él creía que había algo que acortar, buscábamos un hueco en la agenda y venía. Y al principio él se estiraba mucho en sus respuestas, estaba acostumbrado al ambiente académico, a las clases, a una conferencia. Pero la 3 con la quita, le miraba hocico, se acabó. Y concluía con una rapidez y con una brillantez, un armamento que parecía complejísimo y que se había ido 3 o 4 siglos atrás para explicarme, lo que me dejaba fascinada. Pero es que era capaz de explicar de mi hermano por este trío montón que cómo llevaron las guerras en el siglo XVI y relacionarlo con el impacto polónico. Tenía el mundo en la tenía historia, tenía la economía en la pesa, y por lo que yo les profundamente agradecía era porque tenía la capacidad de transmitirlo, no solo a mí, que era una periodista que después tenía de contarlo, sino a mí como alumna que le consideraba cuando le escuchaban, sino a toda la sociedad española a través de un programa de TVC. Era muy generoso por transmitir esos conocimientos, pero además de ser generoso, él creía que tenía el deber de hacerlo. Él se sentía de alguna manera obligado a transmitir el conocimiento de la ciencia económica y las consecuencias que tenían para la vida de las personas. Y de hecho en la conversación más privada, pues como terminaban su programa o en algunas jornadas que nos encontrábamos en el negocio de conferencias, siempre lo fijaba. Las personas tienen que saber qué decisiones estamos tomando que afectan a sus vidas. No son porque es como tienen derecho a saberlo. Y eso insistía mucho y era muy crítico. En los peores años de la crisis económica, decían las personas, esto es un régimen de unión pública, esto es una democracia. Las personas tienen derecho a saber las decisiones que tomamos que afectan a su trabajo, a sus vidas, a su bolsillo. Y además, es que si se lo contamos y se lo explicamos, van a colaborar con esa estrategia. Y apelaba también a conversaciones que habíamos tenido en ese sentido con Enrique Fuentes Quintado. La necesidad de que la opinión pública, la necesidad de que los ciudadanos tengan conocimientos de ciencia económica y además los comparta y sepan llevarlos a su vida. Y era una de las razones por las que yo creo que iba a mi programa. Quiero creer también que también había cierta simpatía personal. O sea, para mí era un hombre entrañable y que yo tenía muchísimo cariño, y creo que él también a mí, porque siempre respondía cada vez que yo le pedía algo, cada vez que compartía algo. El modo que llegaba
a las 12 de la noche, porque es que ahora con la conciliación suena muy raro decir que haces un informativo a las 11 de la noche. Esto era a las 12 de la noche y a lo mejor lo llamaba para que entrara a las 12:30 y acabamos a la 1:00 de la madrugada y allí con no sé cuántas carpetas siempre. Le decía, profesor, ¿qué traes ahí? Y me decía, mira, aquí tengo medio libro escrito, esto es una conferencia que tengo a medias de no sé qué día, esto es de una cosa que te quería enseñar, te he traído estos papeles porque el otro día te oí en la radio deducir aquello, y lo tenía todo localizado en 2 o 3 carpetas llenas de folios escritos a mano, de su puño y letra. A mí me dejaba absolutamente fascinada. No me quiero alargar más, porque solo quería contar algunas impresiones. Para mí era una persona tremendamente generosa que compartió todo lo que sabía, un trabajador incansable que siempre encontraba un hueco para compartirlo o para ayudar cuando se lo pedías, y por eso creo que tenemos que estar muy agradecidos a un hombre que podría haberse quedado perfectamente dentro del ambiente académico, quizá en la gestión política, y que quiso compartir su ciencia con los demás cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. En un medio, como sea televisión, es un medio tremendamente hostil y tremendamente duro. Así que yo estaré agradecida por eso siempre al profesor Llorente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que le han precedido, al Centro Diego de Covarrubias, a Virginia, por hacerme cerrar o más o menos este acto. Yo voy a hablar algo de agradecimientos de lo que estamos aquí y también la relación inicial, sobre todo, de Juan Velarde con el Centro de Covarrubias, ¿no? Bueno, el agradecimiento, en mi caso, extraordinario, porque él me hizo favores que yo no hice a ninguno, que recuerde, pero me hizo muchos. Le dio reconocimiento y conocimiento, ¿no? Porque cuando estabas con Juan aprendías. Y aprendías cosas importantes, impactantes. Incluso comunicando aprendía, ¿no? Él decía mucho, esto es un disparate, ¿no? Y creo que es una forma muy buena. Cuando algo es un disparate, hay que decir que es un disparate, ¿no? Decía Virginia que yo hablaba de natalidad, que había un problema. Juan, 28 años antes de que yo empezase a hablar de este tema, me contó que escribió un artículo en el diario Ya, de la Editorial Católica, diciendo que qué estaba pasando en España, que cada año nacían menos niños. Y entonces le dijeron pues, los mandamases de la Editorial Católica, no te preocupes, Juan, si en el mundo hay mucha gente. Cuando pensemos cuándo se jodió el Perú, la famosa frase y tal, bueno, pues pensemos que lleva tiempo en este caso, y tiempo de inacción y tiempo de no entender lo que es un disparate, ¿no? Pero bueno, yendo ahora al Centro Diego de Covarrubias, bueno, lo primero que hay que decir es que yo conocí a Juan por las libretillas que escribía en época, y un día Vicente Boceta, que es el empresario y primer presidente y ahora presidente de honor del Centro Diego de Covarrubias, me llama y dice, vamos a montar una cosa, te apuntas, vamos a hablar de, estamos hartos, yo estoy harto de que se diga que el liberalismo es pecado, cosa que no creo en absoluto, y entonces se convoca una serie de gente, y entre ellas estaba Juan Velarde. Digo, qué maravilla, voy a conocer a Juan Velarde, me hizo muchísima ilusión. Yo en realidad casi fui por eso, y nos reunimos en el despacho que tenía cuando era vocal del Tribunal de Cuentas en la calle Padre Damián, ¿no? Entonces Juan Velarde fue absolutamente decisivo para el Centro de Covarrubias, que efectivamente piensa que el liberalismo en el sentido de libertad económica y de mercado no es pecado, porque también Juan nos contó una anécdota de memoria histórica familiar. Dice, el abuelo de mi abuelo me contó que su abuelo le contó, o sea, tatarabuelo, que los liberales de principios del siglo XIX, comecuras, efectivamente eran muy anticristianos. Ese tipo de liberalismo no es el que con el que se identifica el Centro Diego de Covarrubias, sino en el sentido semántico moderno de libertad de mercado y libertad política, ¿no? Pero es que nosotros vamos un paso más allá. No solo pensamos que el liberalismo no es pecado, sino que el liberalismo sin valores como los cristianos, judeocristianos, lleva a mal puerto, ¿no? Porque si los agentes económicos no cumplen los 10 mandamientos de ser honrado, no matar al otro, etcétera, cosas así, amar al prójimo, pues pueden ser bastante malos y hacer muchas trampas. Y luego, en el terreno familiar, efectivamente, una sociedad que no sea cristiana puede tener toda la libertad de mercado que tenga mientras dure, mientras haya gente, ¿no? Pero si deja de haber gente, solo hay viejos, pues por falta de esos valores que pensamos las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, don Juan nos habló en el Centro de Covarrubias al principio, nos propuso el nombre de Diego de Covarrubias, cosa que yo personalmente no conocía el Colegio Mayor Covarrubias y la calle Covarrubias en Madrid, pero hablaba de como uno de los importantes en lo económico. Ya estaba cogido el nombre de Juan de Mariana,
estaba, bueno, pues Francisco de Vitoria tiene una importancia más universal, pero no tan económica, y entonces nos propuso el nombre de Diego de Covarrubias como uno de los primeros grandísimos economistas, ¿no? Y nos habló también, cuando empezamos a hablar de, claro, estamos hablando de si el liberalismo es pecado, muchas personas en la Iglesia dicen algo así o algo parecido, podemos criticarlo, dice, naturalmente. Si dicen un disparate, habrá que decir que es un disparate, sea quien sea el que lo diga, incluido por las máximas autoridades de la Iglesia, porque lo contrario sería caer en la herejía donatista, que es pensar que todas las personas que están en la Iglesia, por el solo hecho de serlo, son santos, cosa que no es cierta. Pueden ser tan pecadores como cualquier otro. Lo recuerdo así y se zanjó la discusión sobre si podíamos criticar con respeto y con conocimiento, ¿no? Entonces, él fue el clave, el unificar el corpus de conocimiento inicial que teníamos en el Covarrubias, teníamos esas ideas. Vicente, insisto, era el empresario, pero realmente el presidente intelectual, el primer presidente intelectual fue Juan. Íbamos allí, yo iba a sesiones que teníamos a aprender y luego la cosa fue digamos, progresando y vinieron nuevas generaciones, ahora con el relevo magnífico de Virginia y de Rubén, está el Centro Covarrubias teniendo un segundo momento de esplendor, pero creemos sinceramente que es muy importante y lo que nos distingue a otros think tanks, y lo cual Juan Velarde fue decisivo, es esa doble misión. El liberalismo no es pecado, es completamente compatible, porque sin libertad, por otra parte, sería muy triste que tuviésemos que perder la libertad para poder ser. O sea, si no podemos ser libres y a la vez buenos, tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos un problema cuando la libertad es obligada o cuando estás obligado a ser católico y no lo eres libremente, ¿no? Y eso Juan nos lo decía con sus palabras una y otra vez, ¿no? Y yo, sin más, creo que ya habéis hablado mucho, soy muy bien, creo que es el momento de tener concluido el acto, salvo que Virginia me diga que no. Sí, ya podéis bajar, muchísimas gracias. Y hay una última intervención aquí, desde el atril, de uno de los nietos, de don Juan Velarde, Jaime Peñarrubia Velarde, que quiere terminar y ya cerrar el acto con unas palabras. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No puedo empezar sin expresando más que mi sincero agradecimiento en nombre de toda la familia y el mío propio por este homenaje llevado a cabo por el Centro Diego de Covarrubias y al que tanto afecto tenía mi abuelo, como se ha comentado. En primer lugar, quiero agradecer su presencia de forma muy especial a los colaboradores en el libro que hoy se presenta y de modo muy particular a todos los que han tomado la palabra en este entrañable acto. Los señores don Benigno Vendás, don Miquel Huesa, don Tomás Bomber, don Jaime Lamo de Espinosa, doña Ana Sandoval, don Alejandro Macarrón, don Rubén Manso y don José Polero. Y, por supuesto, doña Virginia, alma instigadora de este extraordinario libro, y cuyo padre, don Vicente Boceta, que nuestro abuelo tenía tanta estima, fue el gran instaurador de este Centro Diego de Covarrubias en el que hoy nos encontramos. Gracias también a todos los asistentes con tanto afecto han acudido a este acto, y de manera particular resalta su eminencia, el cardenal Monseñor Antonio de María Rocco Varela, que nos ahora con su presencia. Y también hemos ido a pies camino, que les saluda a todos. Muchas gracias. Sobre don Diego de Covarrubias, escribió uno de los mejores testimos y cronistas de Felipe II, Luis de Cabrera de Córdoba, quien refleja sus olvidados viajes desde su casa de Segovia en los siguientes términos. Decía don Diego, diciéndole a un criado, no mudase su librería, dijo: no quiera Dios que yo deje compañía de tantos años y que tanta honra me ha hecho. Y no pasamos un día sin estudiar, aun en medio de las mayores ocupaciones del Diego. Cumpliéndose poco más de 2 años de la jauta de nuestro abuelo, precisamente al ir a buscar a la biblioteca uno de los libros de esos compañeros que tanto tiempo con el que terminar alguno de sus escritos, puede parecer chocante que con una vida tan cumplida como lo fue la suya, sin embargo añoremos tantas cosas que no pudo acabar. Tal era su ansia de investigar, de saber y de enseñar siempre, siempre más. Qué sorpresa para mí encontrar la siguiente expresión registrada de don Diego, que de seguro mi abuelo sintió cuando nos dejaba.
me veo obligado a terminar esta obra antes de lo proyectado al principio, porque por orden de Su Majestad Imperial y haciendo una gran merced, he de avisar. Sabiendo nuestro abuelo que la más alta majestad le llevaba aquel día, cedió, seguro que muy tranquilo, los trastos a los aquí presentes y agradeció la merced. Y como decía siempre nuestro abuelo, muchísimas gracias. Así que damos por finalizado el acto y aquí estarán disponibles algunos de los intervinientes y Paloma Velarde si quieren dedicar algún libro a los asistentes. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible y ha sido un placer escucharos a todos y hasta la siguiente.